buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias por hacerme este hueco. Para mí es un placer participar en un encuentro que tiene el nombre de Alberto. Y quiero agradeceros especialmente también a vosotros y a vosotras, porque hoy también probablemente muchas de nosotras quisiéramos estar ahora en la Mani en apoyo de Gaza, y lo que sucede es que a la vez tenemos que mantener muchos frentes abiertos y muchos espacios y no se pueden abandonar todos, ¿no? Entonces, bueno, ese recuerdo para la gente que se está manifestando ante lo que desde mi punto de vista es el mayor horror que yo estoy viviendo en el tiempo que llevo viva en este mundo, ¿no? Que me parece una cosa terrible, ¿no? Quiero empezar planteando, porque voy a plantear algunas cosas probablemente un poco polémicas, o al menos un poco yo pretendo interpelar, es decir, estamos en un espacio de gente politizada además en una determinada línea, y creo que también hay que interpelar a esta política para ver un poco lo que podemos hacer en el momento en el que estamos. Entonces quiero un poco comentar de dónde vengo, porque bueno, yo formo parte en este momento del movimiento ecologista desde hace bastantes años, pero yo llego al ecologismo precisamente desde la lucha sindical, y llego al ecologismo desde militancias previas, prácticamente desde los 14, 15 años, precisamente de corte anticolonial, ¿no? Yo me politicé con la lucha contra el apartheid sudafricano, y a partir de ahí bueno, pues me hago, es decir, termino en el sindicato. Lo que quiero decir es que yo no llego al ecologismo, como suelen llegar una buena parte de las y los ecologistas, desde el amor a la tierra, que se lo tengo, ¿no? Sino que llego al ecologismo, curiosamente, más desde el amor a la gente, ¿no? Y desde la consciencia de que por lo que somos es imposible que podamos construir vidas buenas si no es desde la consciencia de dónde las realizamos, ¿no? Entonces quiero empezar un poco por ahí, recordando lo que somos. Somos un animal especial, pero un animal que vive inserto en una trama de la vida, que está formada por aire, por agua, por tierra, por animales, por plantas, por microorganismos, ¿no? Recuerdo esto porque es que no hay vida posible humana sin naturaleza, ninguna vida, como no hay tecnología posible sin naturaleza, ni economía posible sin naturaleza. Todo, absolutamente todo lo que necesitamos para sostener la existencia procede en primera instancia de esa naturaleza, ¿no? Es decir, el agua que necesitamos para mantener nuestro cuerpo o para producir cualquier tipo de cosas no la fabrica nadie. No debiéramos hablar de países productores de petróleo, sino más bien países extractores de petróleo, porque el petróleo no lo produce nadie, es un mineral que existe en la corteza de la tierra y lo que hacemos es sacarlo, igual que nadie produce ni cobre, ni platino, ni litio, sino lo que hacemos es sacarlo de la tierra, ¿no? Claro, sacarlo de la tierra significa asumir que en la tierra todos esos minerales existen en una cantidad limitada. Hay límites en nuestro planeta Tierra. Límites en cuanto a lo no renovable, como son los minerales, el caso del carbón, el petróleo y el gas natural, que son minerales fósiles, y el resto de los minerales metálicos, ¿no? Y los límites significan que son agotables, o dicho de una forma más correcta, en realidad probablemente nunca se agote de todo el petróleo, siempre quedarán gotitas y charquitos de petróleo en el mundo, pero decimos que son agotables porque llega un momento en el que ya no es ni posible o no rentable, ni económica ni energéticamente su extracción. Es decir, llega un momento en el que sacar petróleo de la tierra requiere gastar más petróleo del que se saca. En ese momento es en el que decimos que el petróleo se agota, ¿no? Bueno, pues según la Agencia Internacional de la Energía, que como bien sabéis está lejos de ser un organismo de la ecología radical, ¿no? El pico de extracción de petróleo se alcanzó en el año 2006, de petróleo convencional. Eso significa que en el año 2006 se extrajo la mayor cantidad de petróleo convencional, el petróleo de calidad, que era posible sacar a la vez, ¿no? Desde ese momento, la extracción de ese petróleo convencional declina. ¿Y qué decline? Tiene una importancia tremenda en una sociedad que podríamos decir que come petróleo. Hemos creado una cultura industrializada, un metabolismo agro-urbano industrial que es profundamente petroindependiente y energívoro.
requiere ingentes cantidades de petróleo para funcionar, ¿no? Pensemos en la producción industrializada de alimentos, alimentos que se cultivan en monocultivos, con mucho uso de productos químicos de síntesis, con grandes maquinarias que requieren combustible y que son trasladados de unos puntos a otros del planeta. Si nos fijamos, hiciéramos un poco el recorrido kilométrico de todo lo que necesitamos para comer, nos daríamos cuenta de que son miles de kilómetros los que recorren los alimentos en todas sus manifestaciones y componentes antes de llegar a nuestras mesas, ¿no? Pero pensemos, por ejemplo, en los modelos urbanos. Yo ahora vivo en un pueblo pequeño en Cantabria, pero soy madrileña y he vivido aquí casi toda mi vida. En Madrid no se produce nada que sirva para estar vivo, nada. Todo lo que necesitamos depende de petróleo utilizado mayoritariamente en el transporte para traer las cosas que hacen falta y para sacar todos los residuos que se generan. ¿Os acordáis de la huelga de trabajadores y trabajadoras de la limpieza de 2014? Una semana sin recoger solamente la basura urbana, la que generamos en las casas, y la ciudad es que prácticamente se cae de mierda. O sea, es decir, solamente sacando en camiones todos esos residuos y metiendo en camiones todo lo que hace falta para mantener la vida en la ciudad, más los traslados de las personas que recorremos decenas de kilómetros cotidianamente para desarrollar nuestra vida, no solamente lo que es la Comunidad de Madrid, sino gente que va y viene todos los días a trabajar desde Cuenca, desde Toledo, desde Segovia, o como tenía yo un compañero de trabajo, desde Valladolid. Eso se hace porque hay tren de alta velocidad, porque hay trenes de cercanías, porque hay carreteras, porque hay radiales, que tanto en su construcción como en el uso de los vehículos que transitan por ella requieren energía fósil, ¿no? Pensemos en la industria. Es decir, en este momento el 90% del transporte mundial se mantiene gracias a la energía fósil. No es un transporte electrificado, ni mucho menos, ¿no? Es decir, la economía electrificada en este momento es una parte pequeñísima de la economía mundializada. Por tanto, el declive del petróleo lo que hace es poner en jaque el funcionamiento del metabolismo de esa economía globalizada. ¿Por qué lo pone en jaque? Porque cuando se habla de transición energética y la izquierda lo hace igualmente, lo que está intentando es alentar una cosa que es inviable, que es la posibilidad de sustituir las fuentes fósiles por otras fuentes energéticas, solar, fotovoltaica, es decir, las que sean, ¿no? Os voy a decir muy rápidamente, para que me dé tiempo a contar todo lo que me había planteado, por qué eso no es posible. No es posible por dos motivos. El primero de ellos es porque todas las fuentes energéticas que no son el petróleo convencional son fuentes energéticas que tienen menores tasas de retorno energético. Es decir, el petróleo ha sido una fuente energética absolutamente única y extremadamente valiosa en cuanto a la tasa de retorno energético. Es decir, había que gastar relativamente poca energía para obtener mucha energía. Ninguna de las demás fuentes energéticas tienen ni de lejos la tasa de retorno energético que tenía el petróleo, que se extraía prácticamente hasta los años 90, que tenía altas tasas de retorno. Ese es un primer elemento, pero hay un segundo elemento, y es que todas las demás fuentes energéticas dejan de depender de las energías fósiles, pero pasan a depender de otros minerales. Para construir placas solares o aerogeneradores hace falta cobre, litio, platino, neodimio, dysprosio, tantalio, vanadio, indio, galio, es decir, una multitud de minerales de la tabla periódica. Es decir, pasamos a depender de otros minerales. Minerales que también son limitados. Algunos de ellos, como es el caso del cobre, ya han alcanzado sus picos máximos de extracción. Otros, nos dice la ingeniería geológica, que los alcanzarán en los próximos 10, 20, 30 años, ¿no? En el caso de la energía eléctrica generada en centrales nucleares, quiero recordar que las centrales nucleares generan energía solo eléctrica. Y he dicho que el 90% del transporte en este momento depende de energía fósil, ¿no? Esas energías dependen del uranio. El uranio es otro mineral no renovable. Y el uranio tiene calculado su pico de extracción al ritmo de extracción actual para dentro de los próximos 20-25 años. Es decir, si de repente pretendiéramos crear el doble de las centrales nucleares que hay ahora
que proporcionan una parte pequeña de la energía solo eléctrica, lo que nos encontraríamos es que la disponibilidad del recurso se acortaría a los próximos años. Lo que quiero decir es que en modo alguno constituye una solución estructural. Luego además hablaremos de dónde vienen todos estos minerales, ¿no? Por decirlo de una forma un poco simplificada por el tiempo que tenemos, si nosotros ponemos en un lado, si miramos todo lo que la Unión Europea, por ejemplo, en sus proyectos de transición verde, todo lo que la Unión Europea dice que quiere hacer, y miramos las reservas minerales que quedan, las cuentas no salen. O sí, salen si aquellos sectores que están protegidos por el poder económico, político y militar siguen sosteniendo estilos de vida que no les corresponden si queremos que toda la gente esté viva, y paralelamente cada vez más gente va quedando fuera de los márgenes de la vida o sumidos en la precariedad más absoluta. Es decir, cuando miramos desde este punto de vista, lo que nos damos cuenta es que la idea que mayoritariamente ha manejado una buena parte de la izquierda los últimos años sobre la lucha de clases es una idea simplificada, es una idea que no tiene base material, es una idea antimarxista. Yo me parecía muy oportuno lo que planteaba Jordi cuando reivindica la figura de Marx. Marx, cuando aparece el libro Principios de Geología de Liel, en la época en la que Marx vive, Marx lo que dice es imposible pensar en el crecimiento permanente de la población y de sus consumos. Y Marx en su obra establece el hecho de que el crecimiento económico, mientras dependiera de bienes extraídos de la corteza de la tierra, por fuerza tendría que tener un horizonte estacionario. El problema es lo que muchos marxistas han hecho después con la obra de Marx. Muchos marxistas con la obra de Marx han hecho lo que yo llamaría una especie de capitalismo de Estado, en el sentido de pretender hacer crecer, al mismo modo que el capitalismo pretende hacer crecer la producción de bienes y servicios, con la noble intención de repartir de otra manera. Pero es tan inviable, digamos, como la dinámica capitalista. Por eso José Manuel Naredo, uno de los mayores economistas ecológicos que tenemos, decía: lo que ha demostrado, o lo que se demostró en los países del llamado socialismo real, es que es imposible generar una alternativa al capitalismo mientras la forma de producir sea exactamente la misma, ¿no? Vamos abocados a una dinámica de colapso, ¿no? Por este lado tenemos toda la cuestión energética, y por otra, que no me voy a detener mucho en ello, tenemos la cuestión del cambio climático, porque quemar de forma acelerada en los últimos, sobre todo, que esto es importante, 80 años, es decir, la dinámica más destructiva es una dinámica relativamente reciente, aunque ya llevemos un par de siglos o tres quemando carbón, pero la dinámica de despegue y de aceleración brutal se produce en los últimos años, precisamente además en los años en los que se habla de los 30 gloriosos o del proceso de desarrollo, en donde una buena parte de la clase obrera organizada entra también, provocando una especie de cambiazo, de mutación en la lucha, porque se pasa de poner en el centro de la lucha la redistribución de la riqueza a poner en el centro de la lucha el aumento del crecimiento, suponiendo que cuanto más creciera la tarta, más le botearía a las clases. Y yo creo que hay que hacer un ejercicio autocrítico para entender que una buena parte de la práctica sindical de la izquierda ha sido esa. Y en este país, en este momento, salvo la mayoría sindical vasca que está entrando a hacer algunas reflexiones alternativas, no está prácticamente nadie. Miento. Hay sectores dentro de comisiones obreras, yo no conozco tanto de UGT, también dentro del CGT, que hacen este tipo de reflexiones, pero no como institución completa. Sí, sin embargo, ELA, OLAB, OSK, sindicatos vascos llevan ya algún tiempo metiendo también dentro de sus documentos congresuales, digamos, toda esta reflexión. Otra cosa distinta es que ahora haya que inventar cómo hacer práctica sindical en el momento en el que uno reconoce que la economía no flota por encima y por fuera de la tierra y que nos encontramos en una situación de profunda crisis. Esa tarea sindical hay que reinventarla, hay que reimaginarla, ¿no?
decía el cambio climático, ¿no? Bueno, pues nos encontramos en una situación de cambio climático que viene a ser el cambio en las reglas del juego que organizan todo lo vivo, por poner algunos elementos, ¿no? El año pasado, el año pasado, ya estamos en 2024, las cosechas de cereales dentro de la península ibérica se desplomaron en un 90%. Este año están viendo a ver cómo hacen en Barcelona. Es muy probable que tengan que empezar a llegar barcos con agua de boca, el agua de beber. Y a la vez, el presidente de la Junta de Andalucía decía el otro día, dice, estamos buscando agua debajo de las piedras. Declaraciones muy tal, porque no hay agua debajo de las piedras. Entonces no tendría que estar buscando agua debajo de las piedras, sino pensando en cómo vamos a vivir con el agua que tenemos. Y en ese vivir con el agua que tenemos, pues hay debates básicos, o sea, ¿se mantienen los campos de golf? ¿O cultivamos alimentos con secano de una forma más razonable? ¿Mantenemos determinados usos turísticos y lúdicos del agua? ¿O ponemos la cuestión del agua en el centro para los usos que las personas necesitamos para estar vivas, básicamente? Esos son los debates que vamos a tener que tener, queramos o no queramos. Y mientras la izquierda no los asume, quienes son los asumen de forma clara son los sectores enriquecidos y los sectores de derechas que operan sin ningún tipo prácticamente de oposición ante esto que está pasando, ¿no? Yo esta semana he estado hablando bastante con la gente de Marinaleda, porque en Marinaleda había un marrón considerable. Es decir, en el momento en el que la tierra fértil y con agua se empieza a convertir en un bien escaso, los fondos de inversiones entran intentando acaparar el territorio que queda para producir alimentos. La finca del Humoso de Marinaleda, fruto que está en régimen de uso, fruto de una lucha tremenda en el 92 contra el duque del Infantado, resulta que ahora la Junta de Andalucía la quiere poner a la venta. Ellos tienen posibilidad de comprarla, preferencia, pero el problema, por el convenio que se hizo, pero el problema es que la ponen a un precio que los cooperativistas de Marinaleda no pueden pagar. Entonces, un proyecto consolidado donde hay gente joven que quiere vivir en su pueblo, que funciona sin desempleo y todas estas historias se pone en riesgo precisamente porque ante la crisis ecológica que atravesamos, lo que se está produciendo es una pugna, es decir, la lucha de clases en este momento se está dando en la energía, en los territorios, en el agua y en todos estos lugares, y la izquierda no puede permanecer ajena a ella. Y sin embargo, sigue habiendo una parte importante de la izquierda para la que lo ecológico es lo que viene después de que hayamos resuelto todo lo social. El problema es que no vamos a resolver lo social sin lo ecológico, porque somos animales que necesitamos comer, beber, utilizar la energía y todos los recursos de lo que la tierra proporciona. Y somos además animales necesitados. No hay vida humana posible sin alimentación, sin cuidados, sin vivienda, sin energía, sin agua, ¿no? Todas esas necesidades que cuando no están cubiertas, lo que sucede es que la vida no se mantiene o es precaria, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en este marco, ¿no? Bueno, pues el Estado español, como todos los países que hoy se denominan desarrollados, es un Estado profundamente dependiente en el plano territorial y en el plano ecológico. 90% de dependencia de energía del exterior, 80% de dependencia de los minerales del exterior, sin, digamos, seguridad alimentaria en el sentido de que una buena parte de lo que comemos viene de terceros países. Por supuesto, lo que llamamos pesca en el sector pesquero español es pesca que pescan barcos españoles, por así decir, pero los pescan en Somalia, los pescan en otros territorios, fundamentalmente en el continente africano, ¿no? Esto es España, pero es Francia, es Alemania, es Estados Unidos, es decir, todos los países que hoy denominamos ricos y desarrollados son países que dependen de bienes y recursos que son extraídos en otros territorios. ¿En qué territorios? Voy a nombrar los países de los que vienen la mayor parte de las exportaciones de materias primas hacia la Europa rica. Irak, Irán, Libia, Siria, Venezuela, Colombia, Nigeria, Argelia, Ucrania, Rusia, entre otros. Los nombres de los países nos suenan un montón. Y nos suenan un montón porque son países, todos ellos,
que están atravesados por guerras y conflictos. Algunas guerras formales, como las que se llamo guerra formal a la que se produce cuando un país con su ejército declara la guerra a otro. La guerra entre Ucrania y Rusia, la invasión de Rusia en el territorio de Ucrania. Vale. Pero es que resulta que ahora mismo los fertilizantes que se usan en la agricultura, pues es que vienen de Ucrania. Es que resulta que Ucrania era el granero del mundo, y básicamente el granero de Europa, y básicamente lo que sucede es que una buena parte de los cereales que se utilizan en la alimentación animal han subido los precios de una forma tremenda y están asfixiadas hasta aquí las personas que están produciendo en los territorios. Es que resulta que Rusia es la que extrae el uranio que se utiliza en las centrales nucleares de Francia, y cuando Francia ve que no tiene uranio para sus centrales nucleares, coloca al ejército en Níger y se monta el otro pollo en Níger, en donde de repente los ejércitos salvadores de Europa tienen que ir a salvar a gente oprimida, ¿no? Es como en la guerra de Troya, ¿no? Hace falta una buena excusa, una bella excusa para poder generar las guerras, ¿no? Y luego están las guerras no formales, y llamo guerras no formales aquellas en las que una empresa de corte transnacional llega a un territorio y lo que empieza es a extraer recursos de ese territorio, ¿no? Endesa, Iberdrola, por ejemplo, empresas que cotizan en el IBEX 35 y que forman parte del monopolio, del oligopolio energético al que se refería Jordi, tienen sus intereses en muchos territorios de América Latina. Es decir, allí arrasan con los territorios de la gente y expulsan a la población y a las comunidades, y aquí le cortan la luz a la gente que no la puede pagar, con unos beneficios de 38.000 millones de euros en este año pasado. Es decir, tenemos un problema grande, tenemos un problema muy grande, ¿no? La repercusión, digamos, que está teniendo esta dinámica de funcionamiento se plasma en un despojo y en una profundización de las desigualdades brutales. Es decir, por más que el gobierno más progresista de la historia de sus datos, de cómo yo no tengo ni la menor duda de que la pandemia nos fue mejor con un gobierno de PSOE y de Unidas Podemos que sin un gobierno de PSOE y Unidas Podemos. Pero lo que no nos podemos olvidar es que los indicadores de precariedad en este país en este momento son tremendos. O sea, hay unos indicadores de pobreza estructural grandes y de gran pobreza muy grande. Cuando en 2020 sí, hizo Philip Alston, que es el relato sobre pobreza extrema de Naciones Unidas, hizo el recorrido por el Estado español, su conclusión fue en el territorio del Estado español había bolsas de pobreza extrema. Se refería fundamentalmente, en muchos casos, a personas jornaleras, que son las que están cultivando lo que se produce en nuestros territorios, ¿no? Y que había bolsas de pobreza estructural fuertes, muy centradas en la juventud, muy centradas en las personas más pequeñas y también en algunas personas mayores. Por supuesto, una pobreza mayoritariamente feminizada, como pasa siempre con la pobreza, ¿no? Pero tenemos a un montón de personas jóvenes, ya no voy a decir jóvenes precarias que están fuera de todo, no. Jóvenes que han terminado una carrera universitaria, que han hecho un máster y hablan un idioma como les dijeron que había que hacer para que les fuera bien, y resulta que siguen viviendo con sus familias hasta los 40 tacos porque no hay forma de tener una vivienda, o viven en pisos compartidos sin querer vivir en pisos compartidos porque no tienen posibilidad de acceder a la vivienda. Es decir, que si la media, por ejemplo en Barcelona, de la vivienda son 1.200 euros de alquiler, ¿qué salario tienes que tener para poder optar a una vivienda? Es decir, se estaba hablando hace un momento de la Cañada, pero podríamos hablar, podríamos escuchar a las jornaleras en Huelva en Lucha de Huelva y nos podrían contar bien lo que está pasando, digamos, en los espacios rurales, ¿no? Por tanto, tenemos un problema de pobreza y de desigualdad. Tenemos un problema de incremento de las guerras y de las violencias. No me voy a entretener en esto, porque en este momento tenemos delante, digamos, el genocidio televisado y retransmitido que está siendo Gaza, un problema que es colonial, que viene desde hace 100 años, aunque haya gente que se empeñe en marcar el Big Bang del problema de Gaza el día 7 de octubre, y un problema que además tiene también su propia dimensión territorial. Es un problema de pugna por el territorio
Y es un problema que en este momento, además, es de pugna por las bolsas de gas natural que hay en la costa de Gaza, que la autoridad palestina había comprado a Shell hace 6 años y que en este momento Israel negocia con Alemania. Es decir, no es, ni mucho menos, la causa de esta última solo la cuestión de los recursos y de los bienes, pero es un elemento que está formando parte de otro, ¿no? Otro elemento clave son las migraciones forzosas. En este momento se está viviendo una migración forzosa en muchos lugares del mundo, también en nuestros territorios, que ya hay gente que empieza a marcharse de Murcia o empieza a marcharse de algunos territorios de Andalucía porque el calor, la falta de agua y tal hace, yo que vivo en Cantabria, estamos viendo un proceso de llegada de mucha gente, un proceso de compra de muchas casas y muchas parcelas por gente que viene de otros territorios porque el calor, la disponibilidad de agua y tal, está, pues, es decir, que vamos a vivir migraciones internas también, ¿no? Pero en cualquier caso, las que en estos momentos son visibles son las externas. Y voy a ser un poco bestia diciéndolo, ¿no? Si la valla que rodea la Europa rica, además de no dejar entrar a las personas migrantes, no dejar entrar la energía, los minerales, los materiales, alimentos y pesca que vienen de los países de esas personas migrantes, la Europa rica es que no dura ni 2 días. Por tanto, en este contexto, la lucha de clases, en el momento de la transalimentación y de la crisis ecológica, se está transformando prácticamente en puro fascismo territorial. Lo que está sucediendo, insisto, es que aquellos sectores de población que están amparados por el poder económico, el poder político y el poder militar están sosteniendo estilos de vida que en modo alguno se pueden extender al conjunto de la población del planeta, 8.000 millones de personas somos, ¿no? Y lo que está sucediendo es que se está generando, digamos, un proceso de apartamiento. Un proceso de apartamiento que tiene una dimensión también narrativa y cultural muy fuerte contra. Yo creo que las izquierdas tienen que luchar, porque para poder justificar, para poder asumir el abandono de la gente en el mar, para poder asumir pagar a Marruecos para que haga el trabajo sucio y mate a la gente en la frontera, para poder asumir todas esas cosas hay que hacer más disimuladamente lo mismo que Netanyahu ha hecho con los gazatíes, considerar que el otro carece de humanidad, que el otro es una amenaza, que el otro es una especie de animal que no está en el mismo lugar en el que estás tú. Lo que estamos viviendo es una quiebra profunda de la razón humanitaria. Estamos viviendo una quiebra profunda y una deshumanización brutal del otro que sufre, ¿no? Y yo creo que ahí hay un trabajo al que la izquierda en este momento se tiene que agarrar a la fuerza, se tiene que agarrar con mucha fuerza. Es decir, si consentimos que se retire humanidad al otro despojado, al otro que sufre, lo que estamos es revitalizando lo que ha sido toda la vida la dinámica colonial, que ha sido la de convertir el resto del mundo en mina y vertedero al servicio de quienes son ricos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Israel, en el momento en el que han empezado a entrar los trabajadores, digamos, just in time, como se produce en este momento también, ¿no? Que vienen de lugares como Indonesia, que vienen de Nepal o que vienen de otros territorios, que vienen, trabajan y se les manda de nuevo a su territorio cuando ya han terminado de recolectar o lo que fuera, que aquí está pasando también, vienen las jornaleras marroquíes y se las contrata además, se busca cuando se las contratan que tengan hijos menores de 14 años, porque así, por la obligación del cuidado, te aseguras que tengan que volver al país de origen. Lo que sucede es que la población gazatí empobrecida deja de ser útil como mano de obra, es decir, como recurso productivo, ¿no? Y también esto está sucediendo en este momento. Creo que es importante mirarlo cara a cara y con toda su crudeza para poder pensar qué hacemos, ¿no? Bueno, pues en el qué hacemos, ¿no? Yo os quería contar un poco la experiencia, quería hacer las propuestas al hilo también de la experiencia. Yo no sé si sabéis, no tenéis por qué saberlo. A mí en 2020, en octubre de 2020, Yolanda Díaz me planteó que coordinara el grupo de trabajo de transición ecológica justa
porque se pretendía hacer, en aquel momento que no estaban convocadas elecciones ni nada, se pretendía hacer un proyecto país, es decir, a mí me pareció muy buena idea. La propuesta era, vamos a pensar qué tendría que pasar en este país en los próximos 10 años para no caer en la dinámica que luego hay que caer deprisa y corriendo de las elecciones y de los programas electorales, ¿no? Yo no he estado nunca en un partido político, aunque desde luego no me da igual quién gobierne, y no iba a estar en el proyecto, pero acepté ese trabajo. Y nos propusieron que intentáramos que fuera una cosa que tuviera un cierto nivel de participación, es decir, que no fuera la pedrada que me saliera a mí de la cabeza, ¿no? Yo tuve una reunión con Yolanda y con Josep Pedret y les planteé que me parecía un poco problemático cómo habían dividido los grupos de trabajo, porque digo, claro, si la transición ecológica justa es la 35ª parte del proyecto país, es que en el fondo no acabamos de tener muy claro cuál es el marrón que tenemos y qué es una transición ecológica justa. Una transición, según el diccionario, es un cambio en el modo de estar y de ser, que es lo que yo creo que corresponde en este momento. Pero aún así me pareció que podía ser una oportunidad interesante para hacer ese trabajo, ¿no? Lo que hicimos fue, teníamos 2 meses y medio y yo pedí ayuda al Foro de Transiciones, que es un colectivo en el que participo, para que me ayudaran a hacer el camino y dijimos, mira, de perdidos al río, vamos a intentar hacer un proceso en la medida en lo que... La cosa es que le pedimos 20 textos, no de diagnóstico, sino de propuestas, a 20 personas muy relevantes en los ámbitos no ecológicos, sino ecosociales, es decir, hablamos con gente que trabaja con bolsas de pobreza, con gente precaria, con el movimiento en defensa de la vivienda y también con gente que está en el ámbito de la energía y demás, y luego a otras tantas organizaciones, ¿no? Pues desde Fridays for Future hasta el Centro de las que trabaja en cuestiones de paz, sindicatos y demás, ¿no? Luego compusimos un grupo de 70 personas en donde la mitad era urbana y la mitad rural, había de todas las comunidades autónomas, solamente se nos quedó sin representación la ciudad autónoma de Ceuta. Había agricultoras, había una ex magistrada de la Audiencia Nacional, había limpiadoras, había cuidadoras, había gente de todos los partidos políticos de la izquierda, incluso, si es que se puede, hasta del PSOE, ¿no? Si podemos meter en esa clasificación, ¿no? Pero metimos a gente de la CUP, metimos a gente de Bildu, metimos a gente de las mareas, o sea, había y de muchos sindicatos, ¿no? Y luego además hicimos 2 grupos de discusión de niños y niñas de entre 8 y 12 años y 4 entrevistas en profundidad a gente del mundo sindical para abordar lo que era la transformación más bien de los sectores, ¿no? Con todo eso terminó saliendo una propuesta, ¿no? Y el texto está colgado, lo podéis leer. A mí lo que me pareció significativo, bueno, decir que del grupo de 70 personas solamente un 35% venía de algo relacionado con la ecología y crisis ecológica, ya fueran activistas o profesionales. El otro 65% era gente que venía fundamentalmente de ámbitos sociales u otros ámbitos profesionales, ¿no? Los resultados que tuvo aquello, en primer lugar, fue una definición de transición ecológica ecosocial justa que a mí me parece que es muy potente porque, aunque os parezca mentira, no existía esa definición. Y me parece problemático que no exista, porque si no existe, la transición ecológica justa es transición energética, que es solo poner cuantos más molinos y más placas mejor, sin pensar ni para qué, ni para quién, ni cómo, ni dónde, ¿no? ni con qué. Y el resultado fue que definimos la transición ecosocial justa como el proceso político que garantiza condiciones de existencia dignas a todas las personas desde la consciencia de que vivimos un contexto de contracción material y de que además esas condiciones dignas deben funcionar también para las personas que van a vivir en el futuro, ¿no? Ahora trato un poco más con esto. Lo significativo de la definición era que las condiciones de vida dignas
se colocaban dentro del contexto material que las hace posible y no fuera. Yo creo que un gran problema que ha tenido la izquierda más radical durante los últimos años es que la idea de vida digna ha flotado como si no dependiera del contexto material en el que se tiene que dar. Por tanto, eso, colocarlo dentro, me parece que es clave y fundamental para poder pensar cómo va a comer todo el mundo, cómo se va a poder calentar todo el mundo, cómo vamos a poder tener vidas que también sean disfrutables de aquí en el futuro todo el mundo y no solamente unas cuantas personas, ¿no? Ese me pareció que fue un elemento clave. Otro elemento clave es que todo el mundo entendió, comprendió y defendió que era el decrecimiento. Y aquí me voy a detener un momento porque me parece, Jordi lo apuntó, me parece que es muy importante tenerlo en cuenta por las preguntas que salen siempre, ¿no? La pregunta siempre que hablas de decrecimiento es, claro, ¿quién le va a decir a alguien que no tiene luz o quién le va a decir a alguien que es pobre que tiene que decrecer? La respuesta es nadie, nadie. Nadie tiene que decrecer forzosamente de forma individual. Es decir, el decrecimiento tal y como ha planteado Jordi es el contexto en el que sí o sí se va a dar la vida humana. ¿Qué quiero decir con esto? Sí o sí vamos a vivir globalmente, los 8.000 millones de personas que somos, con menos energía, menos materiales, menos tierra fértil, menos agua y menos recursos de la tierra. Simplemente porque el despropósito al que le hemos llamado desarrollo de los últimos 80 años los han agotado. Simplemente por eso. O sea, hay que hacer ese duelo. Da mucha rabia pensar que ha habido generaciones que han vivido viajando, gastando, comprando, comiendo alimentos y que las que vienen delante no lo van a poder hacer. Pero ese duelo hay que hacerle. Y a ese duelo, a hablar de estas cosas, la mayor parte de la izquierda no se atreve. No se atreve. Este es un primer elemento que hay que tener en cuenta, porque si no lo miramos, lo que sucede es que esa contracción material que sí o sí se va a producir, se produce de dos formas nada más. Voy a ser también muy provocadora diciéndola. Una forma es una forma fascista. Quien tiene dinero paga aquello que desea y quien no lo tiene se queda sin ello. O no está decreciendo en el uso de energía ya materialmente la gente de la Cañada. O no está decreciendo en el uso de energía aquella persona que no puede pagar la factura de la luz y lo que hace es no poner la calefacción, aunque le viniera bien ponerla, porque además vive en las casas peores aisladas y peores construidas. Lo que quiero decir es que no se va a dejar de decrecer. Y precisamente la forma capitalista de hacerlo es la de colocar el marrón individualmente en cada persona con sus recursos. La forma de asumir ese decrecimiento propia de las lógicas de izquierdas es el preguntarse qué necesidades tenemos todas las personas y hablar fundamentalmente de cómo repartimos lo que es limitado y hace falta para mantener la vida. Por eso ya no nos vale con un planteamiento de hagamos crecer la economía y algo le caerá a todo el mundo. Es que eso ya no se va a producir. No se va a producir. Y por tanto, cuanto antes miremos la realidad cara a cara, antes podremos diseñar proyectos esperanzadores, proyectos que nos llenen de sentido vital, como llenaron de sentido vital las luchas del movimiento obrero cuando aparecieron. Es decir, luchas del movimiento obrero que, por cierto, nunca fueron luchas en sus inicios solo por las condiciones laborales o por el salario, sino que fueron luchas que englobaban el aire que se respiraba en las ciudades, que englobaban el tipo de casas en las que vivían, es decir, con un planteamiento de esas luchas obreras que veían la vida humana no desgajada entre lo que pasa en el empleo y lo que pasa en el resto de la vida, sino de una forma muchísimo más integral y desde mi punto de vista apunta más a lo que hablaba, a lo que se refería Marx cuando se refería a salir de la alienación, digamos, en la que te colocaba la dinámica capitalista, ¿no?
a partir de este trabajo que hicimos y de esta contracción salieron una serie de propuestas. Y las propuestas que salían para una transición los objetivos que salían para una transición ecológica justa era, en primer lugar, el proceso de garantía de las condiciones dignas de existencia para todo el mundo. Hablábamos de una especie de renta básica en especie. ¿Qué significa eso? Cómo garantizar vivienda, acceso a la energía, acceso a alimentos saludables y de calidad, no a llenarse la tripa para todo el mundo, y ahí hacíamos una serie de propuestas para ello. En segundo lugar, era lo que venía dedicado o iba enfocado a la reducción de la huella ecológica global del Estado español, y esto significaba hablar de planificación económica. Es decir, ¿qué hay que producir? ¿Cómo hay que producirlo? ¿Dónde lo vamos a producir? No se trata de poner ahora placas solares y molinos a cascoporro en todo el campo español. Se trata de pensar para qué queremos la energía y entonces sí debatir dónde es mejor ponerla para que nos vaya bien a todos. Por eso la lógica de la cooperación es clave, ¿no? En este tema hay un tema polémico, hablar con los sindicatos, ¿no? Es decir, en esta transición que hay que hacer, hay sectores que tienen que contraerse muchos y otros que probablemente tengan que crecer. Por tanto, cuando hablamos de transición ecológica justa, no estamos hablando de cómo defender sectores y cómo salvar sectores, sino cómo salvar personas. No es lo mismo una persona y su calidad de vida que el sector en el que trabaja. Y hay un problema que a mí también me parece que podría ser discutible desde una mirada marxista cuando reducimos a las personas al trabajo, empleo que realizan. Yo creo que nos hace falta otra mirada del empleo y ahí quizás también la economía feminista puede aportar mucho a, digamos, los análisis que se realizan, ¿no? Un tercer elemento, bueno, voy terminando rápidamente. Un tercer elemento tiene que ver también con todo lo que tiene que ver con las condiciones laborales, ya lo he mencionado, ahí el trabajo con sindicatos y participados clave. Un cuarto elemento tiene que ver con la renaturalización y restauración de ecosistemas, es decir, es muy importante no destrozar lo que nos queda, porque la vida, insisto, hay que hacerla en algún sitio concreto, en un territorio concreto, y si dejamos que se sigan destruyendo los espacios en donde las tenemos que construir, es que vamos a tener serias dificultades para poder reconstruir la vida, ¿no? El siguiente tema que trabajamos fue el tema de habilitar recursos económicos para hacer esa transición. Ahí Carlos Sánchez Mato nos ayudó y nos hizo los cálculos. Y lo que salía era que poner en marcha un proyecto como este implicaba invertir el 3,5% del Producto Interior Bruto durante los próximos años. Calculábamos nosotros bien, es perfectamente posible hacerlo. Perfectamente posible, lo que pasa es que hay que retirarlo de otras cosas. Por ejemplo, del gasto en armamento, que está creciendo de una forma acelerada en el último tiempo, ¿no? Y el último elemento tenía que ver con la cultura, con el cambio cultural, ¿no? Porque vivimos en sociedades donde una buena parte de lo que hemos llamado vida buena y progreso está muy ligado al progreso material, a poder viajar, a poder hacer un montón de cosas que pertenecían a las clases, a las élites, y que, digamos, su democratización, siempre en peores condiciones, se ha vivido como un hecho de progreso material grande. Y ahí necesitamos hacer ese trabajo, ¿no? ¿Qué ha pasado con este proyecto que hicimos? Que desde mi punto de vista ha sido, yo os animo a leerlo y a tratar de, pues que lo que ha salido en el proyecto, en el programa de Sumar, se parece como una castaña. De primeras, la definición la han amputado por la parte del decrecimiento, que es donde está la chicha, y luego, por otro lado, el tipo de propuestas que se ha hecho, claro, a mí, cada vez que veo esto de convertir España en una potencia verde, es que se me ponen los pelillos como escarpias, porque claro, te vas a los discursos mediáticos y claro, ves a Petro y a Francia Márquez hablando de Colombia potencia de la vida y dices, bueno, pues si a ellos les funciona, le cambiamos lo de la vida por el verde y resulta que lo de la potencia verde es básicamente hacer crecer la churrera de la economía con la misma lógica, pero ahora con placas solares y... O sea, eso no funciona y nos va... Entonces, a mí me ha parecido, bueno, pues que el resultado... Me llamaron para que hiciera el programa, les dije que no. Pero en cualquier caso, me parece que el esfuerzo que hicimos merece la pena y que puede tener esa proyección y puede ser trabajado, ¿no? Por último, y con esto ya termino, creo que lo que apuntó Jordi es clave, es decir, a mí me parece, insisto, que el trabajo en la institución es muy importante,
pero creo que la clave está en tratar de construir tejido por abajo. Y un movimiento social y político es un movimiento que es complejo, que no estamos hablando de una única organización que englobe a todo el mundo, donde todo el mundo tenga que pasar por el aro. Pero en este momento, todas las iniciativas de autogestión. La autogestión no se contrapone ni se da de patadas con la planificación. Son dos cosas plenamente compatibles. De hecho, necesitamos incluir una parte importante de todo ese trabajo en lo estatal, porque no nos olvidemos que a veces cuando decimos que la nacionalización son las soluciones, o sea, no nos olvidemos que el pelotazo urbanístico en este país se dio gracias a que las administraciones públicas le dieron a la churrera de la recalificación de los terrenos. No nos olvidemos que puede haber cosas nacionalizadas que, como decía Jordi, sigan y estén aplicadas con la misma lógica del capitalismo puro y duro. Por tanto, cualquier tipo de estatalización o nacionalización necesita una supervisión y un control ciudadano absolutamente tremendo, ¿no? Y por eso toda esa cuestión de construir por debajo es clave en un contexto muy polarizado y en un contexto en el que da verdadera pena ver las redes sociales y ver cómo se tratan las personas que están en proyectos que se supone que son en los que tiene que descansar cualquier tipo de propuesta, ¿no? Y bueno, yo lo voy a dejar aquí, que me pasa un minuto, y luego comentamos un poco todo lo que queráis, ¿vale?